Ahora sí. En la última clase con ustedes vimos covarianza y vimos la correlación de Pearson, ¿cierto? Ahí tienen, bueno, para utilizar la covarianza y la correlación de Pearson, tienen que recordar que las dos variables de interés son de carácter numérico. Eso significa que son variables cuantitativas, ¿ya? Existe una segunda correlación, que es la que vamos a ver hoy día, que es la correlación de Spearman, y que su notación es esa letra que se llama ρ. ¿Cuándo se va a utilizar la correlación de Spearman? Cuando uno quiere ver la relación entre dos variables, pero al menos una de ellas es una variable de tipo cualitativa ordinal. ¿Ya? ¿Y por qué dice al menos una de ellas? Porque existe la posibilidad que las dos variables de interés sean de carácter cualitativo. Oh, disculpe, apreté mal el botón. Ahí sí. Cuando eso suceda y queramos hacer la correlación de Spearman, la fórmula que nosotros vamos a tener que utilizar es la que ahí aparece. Esta. Y asimismo, como la correlación de Pearson, ella se mueve en un rango -1 y 1. ¿Ya? ¿Dónde se produce la gran diferencia? Es en la estructura que se presenta, porque tenemos un componente nuevo que se llama D sub I. ¿Ya? El componente N ya lo conocemos, que son los pares de datos con los cuales uno está trabajando, pero este componente D es diferente. ¿Ya? ¿Y qué significa este componente D? Es un componente de la diferencia entre los rangos. ¿Ya? Diferencia significa que son restas y que voy a tener que restar los valores posibles que yo tengan dentro de mis variables de interés. Y posteriormente la voy a tener que elevar al cuadrado y después sumar, etcétera. Pero lo más importante es reconocer que eso es una diferencia. Me avisan cuando la fórmula esté escrita para irnos a ejemplos. ¿Ya está escrito? No deberían demorarse tanto. ¿Listo? Muy bien, Karen. Hoy día creo que también son poquitos, sí. Con uno más ya avanzamos. Súper duper. En este caso, siempre ustedes, lo primero que tienen que hacer es observar la información que les están entregando y ver si la información que les están entregando, qué tipo de variables son. En este caso tenemos jueces y tenemos competidores. Por lo tanto, lo primero que ustedes se tienen que plantear es qué tipo de variables son ellas, si son cualitativas o cuantitativas. ¿Cómo son las variables juez y la variable competidor? ¿Son quali o son quanti? El competidor sería quali y los jueces quanti. Son las dos quali. ¿Por qué? Porque los jueces que se llaman A, B, C y D. Así mismo como los competidores que son de la letra A a la E. ¿Sí? Y en ambas son cualitativas ordinales porque están en orden alfabético. ¿Sí? Sí. Los contextualizo con el ejercicio. Sin embargo, aparece muy poca información de este ejercicio, pero la idea es ir reconociendo porque les puede aparecer un ejercicio así en la prueba. Siempre que yo necesito saber cuál es la correlación que existen entre los dos jueces, entre dos jueces, tengo que tener dos variables de interés. Aunque tenga más información en mi tabla,
yo solamente puedo hacer correlación en base a 2 variables, ¿sí? No puedo tener más, porque solamente es relación par a par. Y lo que ellos hicieron es, mira, aquí hay 5 competidores, coloca los números del 1 al 5. Ustedes se dan cuenta que la información, por ejemplo, del juez A con el B es súper diferente. ¿Lo logran visualizar? Que son diferentes y súper diferentes. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando pasan estas cosas tan dramáticas, una diferencia tan abismante. ¿Por qué? Porque eso puede existir que falte información. Y ustedes se preguntarán, ¿qué información podría faltar? Mira, lo que podría faltar a lo mejor a los jueces, no se les indicó si el 1 era bueno y el 5 era malo, o viceversa. Entonces uno dice, ok, por ese motivo puede existir esta discrepancia tan abismante entre cada posibilidad del juez. Sin embargo, nosotros, para efectos de cálculo, nosotros nos interesa saber que son 2 variables cualitativas y queremos ver su correlación. Y como queremos tener pares, vamos a comparar a 2 jueces. Entonces, para efectos de cálculo del ejercicio y poder determinar esta correlación de Spearman, vamos a pensar que no va a existir el juez B y el juez C, y yo quiero ver la correlación que existe entre el juez A y el juez D. ¿Ya? Entonces, luego de determinar, y eso se les va a salir en el enunciado, qué comparación es la que tienen que hacer, ustedes se tienen que generar una columna adicional. ¿Y cuál va a ser esta columna adicional? Es la columna de los D sub I. La columna de los D sub I son diferencias, como yo les decía, que es una resta. Y es la resta entre el primero, el juez A, y lo que lo obtuvo el juez D. En ese orden, aunque les den números negativos, pero es en ese orden. Entonces, rápidamente ustedes me van a ir dando los valores asociados a esas diferencias. -4. ¿Ya? 0. ¿Ya? 2. ¿Ya? 0. ¿Ya? 2. Súper. Luego de eso, yo necesito hacer una columna de los DI cuadrado. ¿Y qué cosa es? Cada numerito lo voy a elevar al cuadrado. Va a dar 16, 0, 4, 0 y 4. ¿Y por qué necesito esa columna? Porque la fórmula del RO decía que iba a ser 1 menos 6 veces sumatoria de los DI al cuadrado partido en n cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuánto da la suma de los DI cuadrado? 24. Súper. ¿Cuánto vale n? 5. Súper. ¿Cuánto vale Rho? 'Alguno? ¿Llegó el numerito? ¿Todos llegaron al menos 0,2 como el Andrés? ¿O hay alguno que no llegó? Súper. Entonces,
como el ejercicio es demasiado ambiguo, hay muchos supuestos que no están bien claros, la interpretación va a bastar decir qué tipo de relación existe o qué tipo de correlación existe entre las variables. ¿Esa correlación es positiva o negativa? Súper bien, Andrés. Súper, súper. Esa es la interpretación completa. Existe una relación débil e inversa. Así que, súper bien. Siempre esos van a ser los tipos de interpretación que uno anda buscando de ejercicios que son demasiado amigos como este, ¿sí? Que no tenemos claridad porque existen tantas diferencias entre los posibles resultados de los jueces, por lo tanto, va a bastar de reconocer que es inversa porque nos dio un número negativo y es débil porque es cercana a cero. ¿Ya? ¿Se entiende?